se les ocurrió pensar a aquella gente? Aquí algo anda mal. Y si algo anda mal, aquí algo anda mal con los dioses, con la divinidad. Porque esto no es normal en este tiempo, no es normal que en esta hora, en esta época, esto esté sucediendo. Si esto está sucediendo, es que alguien está mal con la divinidad. Y cuando eso sucedió, Jonás apareció diciendo: soy yo que he desobedecido a Dios. Óiganme, lo tiraron al agua. Usted se sabe el corito bien. A ver, diga, entonces yo me lo ahorraría si me cantaras el corito, ya no. Lo tiraron al agua. Y después de haberlo tirado al agua, yo no sé cómo fue la cosa, pero el historiador, quien escribe la historia, y usted me va a decir, bueno, pero eso sería verdad. A mí no me importa saber si es verdad. Yo sé que tiene una enseñanza extraordinaria. A mí no me preocupa. Quien alegue tener evidencia para probar que eso no es cierto, no me preocupa. Yo no estoy detrás de lo literal. Yo estoy detrás de la enseñanza, de lo que ellos enseñan. Jonás pensó que cayendo al agua se acababa todo, que tragándoselo un pez se acababa todo. Pero Dios le hizo saber a Jonás que cuando él volviera a ver la luz, se iba a encontrar en una orilla, y allí se le iba a decir: vuelve de nuevo a Nínive. Fíjense qué dato interesante. Hasta aquí, ¿qué analogías podemos encontrar de la historia de Jonás? Como no tenemos mucho tiempo, permítame resumirlas. La primera analogía que podemos encontrar de la vida de Jonás es la siguiente. Jonás desarrolla una analogía con respecto a la iglesia del presente, porque muchas veces nosotros aborrecemos al pecado y aborrecemos al pecador a la misma vez. Y yo les voy a decir con toda franqueza, Dios me llamó a mí a predicar contra el pecado, pero me llamó a mí a amar al pecador. Y amar al pecador significa que yo no puedo tener prejuicio contra el pecador. Amar al pecador significa que yo no puedo tener prejuicio con la gente que peca, que yo no los puedo marginar, que yo no los puedo separar, que yo no puedo hacer un acto vengativo en nombre de la divinidad contra aquel que yo entiendo y creo que está en desobediencia con Dios. ¿Sabe algo, querido? Eso fue precisamente lo que a Dios no le gustó de Jonás, porque Jonás no había entendido la lección de Dios. La lección de Dios es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si usted sabe lo que es amar, pues Dios ama al pecador. Dios ama al pecador y lo ayuda, porque lo ama. Dios ama al pecador y le extiende sus manos. Dios ama al pecador y lo protege. Dios ama al pecador y tiene misericordia de él. Dios ama al pecador y se le para de frente para recibirlo. Tal vez el pecador sigue de largo, pero vuelve Dios y se coloca en otra posición para que el pecador se encuentre con él. Dios ama al pecador y se alegra cuando sus hijos lo abrazan, cuando sus hijos le dan la bienvenida, cuando sus hijos se regocijan. Mire, Dios ama al pecador y se alegra cuando sus hijos se sientan con el pecador y le modelan la fe cristiana.
La postura de la iglesia no es enajenarse del pecador. La postura de la iglesia no puede ser cerrarle las puertas al pecador. ¿Quién es el que necesita de Dios? El pecador. Yo he ido a actividades en oficinas de gobierno donde se celebran actos religiosos. Y la primera pregunta digo, y las demás personas, no, nosotros nos reunimos aquí solo para orar y compartir, pero no invitan, no, porque la gente pecadora no le interesa esto. Pero ¿y cómo ustedes lo saben? ¿Cómo ustedes lo saben? Claro que a un pecador no le va a gustar venir a una iglesia donde lo van a maltratar. Claro que a un pecador no le gustaría saludar a alguien que le va a decir hijo del diablo. Claro que a un pecador no le interesará compartir con un religioso si lo va a mirar por encima del hombro. Pero cuando se le mira con misericordia, cuando se le mira con compasión, cuando se le mira con amor, cuando se le mira con ternura, tú eres el instrumento de Dios para hacerle saber al pecador que Dios lo ama. No concebimos el perdón divino al que piensa distinto a nosotros. Y muchas veces pagamos el billete en el barco de la vida para el rumbo contrario a la dirección que Dios nos da. Dormimos como Jonás mientras el mundo está en tormenta. Todos nosotros estamos conscientes que nuestra sociedad está en crisis. Todos nosotros estamos conscientes que nuestra sociedad está perdida. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que nuestra sociedad tenga un encuentro con Jesucristo? Claro que la historia de Jonás presenta una analogía extraordinaria para la iglesia del presente, porque así como el mundo está asustado, la iglesia como Jonás duerme. Mientras el mundo tiene preguntas, la iglesia como Jonás no tiene respuestas. Mire, en el periódico de hoy, es que hace falta un poco de ingenio. Hace falta un poco de técnica. En el periódico de hoy aparece un artículo que hace referencia precisamente a uno de los ministerios donde quien dirige ese ministerio es parte de esta iglesia. Y hay un grupo de hermanos y hermanas que apoyan en esta iglesia ese ministerio de intercesión. Y ese ministerio le envió una cartita a la fortaleza, aprovechando el momento, este momento ahora de una cartita, nos permiten venir a orar dentro de la fortaleza. Y la respuesta no se hizo esperar. Bienvenido sea. Léase el periódico, allí está registrado. Entraron justo en el momento en que se estaba discutiendo todo el asunto laboral, y estaban allí en la fortaleza todos los hombres estos que trabajan con la empresa laboral que tanto miedo le meten a la gente en este país, y hasta los que preparan la reseña histórica dicen que como resultado de ese grupo de hermanos allí dentro orando, allí hubo milagros.